más trascendentes en el sol de la mañana, en este lunes 11 de agosto del año 2014. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Don Amaury Saibar, nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, a Yuri Rodríguez, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Álvaro Camaño, Mario Díaz en los controles. En Santiago de los Caballeros, un saludo para Ramón Paulino. Así late la ciudad, el corazón. Buenos días a Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario, a Helen Hill, nuestra productora, Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, Sonia Patiño, nuestra coordinadora, Yoba Bernal, todo el equipo de BTV Televisión. Estamos muy satisfechos de los resultados del programa que realizamos el pasado viernes en el histórico municipio de Guayubín. Muchos temas importantes que surgieron en este programa, gracias a todas las personalidades de Guayubín, de manera muy especial al senador Hans Bielus y a su equipo. Hay algunas denuncias que han evolucionado y a las que le daremos seguimiento. Está la denuncia del uso inapropiado del agua del acueducto para labores agrícolas, y hay otros temas que como el asunto de la situación de la sal, que para nosotros también muy importante, porque nosotros estamos en estos momentos importando sal en la República Dominicana, un país con varias salinas, que lo que tiene que hacer es perfeccionarla, tomar las medidas del lugar para que por lo menos eso, señores, por lo menos eso lo consumamos del producto dominicano. Entonces, gracias San Lorenzo de Guayubín. Seguiremos. Hoy hay una comisión de Guayubín que se entrevista a las 11 de la mañana con el director del INAPA. Eso fue producto de este programa del pasado viernes. Asimismo ocurrió la semana pasada cuando estuvimos en los rincones de Moca en un apoyo a la comunidad de la Yautía. El lunes siguiente hubo una reunión sumamente importante entre el Plan de Desarrollo Estratégico de la provincia de Espaillat y el Contralor General de la República, que agilizan, digamos, cosas que están pendientes y que benefician pues los planes de desarrollo de la provincia Espaillat. Entonces, buenos días a todos, señores. Son las 7:04. Tengo que empezar por lamentar la terrible situación por la que atraviesa el presidente del Tribunal Superior Electoral, el doctor Mariano Rodríguez, quien recibió este fin de semana una noticia terrible. Lo llamaron para decirle que su hijo de 26 años de edad había perecido pues en una excursión. Su hijo estaba realizando una maestría, una especialidad fuera del país, y entonces estos jóvenes, cuando están en estas actividades, aprovechan también para hacer turismo, para conocer lugares cercanos, etcétera, y esto forma parte de su formación, forma parte de su aprendizaje. Entonces el joven
Mariano Alfonso Rodríguez se dedicaba al deporte del alpinismo y participó de una excursión al monte Rinjani, uno de los picos, una de las montañas más altas del mundo, que está en esta zona volcánica de Rinjani en Indonesia. Entonces, que está en la isla de Lombok. Indonesia, todos saben que es un archipiélago, uno de los países más poblados del mundo, y tiene entre sus grandes, digamos, atracciones el monte Rinjani. Allí estaba Mariano Alfonso Rodríguez. Se ha hablado de un accidente, pero eso no está comprobado. Sería importante en el día de hoy, incluso si ya alguien de los amigos del doctor Mariano Rodríguez, de su esposa, tienen los datos precisos, darlo a conocer para no especular. Porque se habló de que fue un accidente, pero esto no está confirmado. La causa de la muerte del joven hijo del doctor Mariano Rodríguez, que se llamaba Mario Alfonso Rodríguez, 26 años, abogado como su padre, que estaba pues realizando su maestría al mismo tiempo que practicaba su deporte. En la zona donde él estaba, y los que escalan en Rinjani y hacen este periplo, ninguno pueden ser beginner. Es decir, hay una serie de requisitos que de lo que es la preparación, de lo que son las condiciones para hacer este viaje, que para beginner no califican, así para gente que están en sus inicios. Entonces parece que él era bastante experimentado en ese tipo de cosas. Son las 7:08 minutos. El sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana. Señores, hay un nuevo conflicto que se añade al conflicto que hay en el Oriente Próximo, en Franja de Gaza. Y entonces ahora en el Medio Oriente, pues Estados Unidos ha decidido, el presidente Barack Obama, el cuarto presidente consecutivo de los Estados Unidos, que pues toma decisiones militares, decisiones de guerra contra Irak. En el caso del presidente Barack Obama hasta ahora solo ha pensado en bombardeos dirigidos contra una minoría que a su vez está pues cometiendo crímenes contra otra minoría. Se trata de grupos de yihadistas que son musulmanes pues radicalizados y que entienden que sus objetivos lo van a alcanzar a través de la violencia. Y entonces le declaran la guerra a quienes consideran como el enemigo malo, a quienes consideran como el demonio, y hasta que no terminan con su vida, pues no han cumplido su misión. Entonces, grupos yihadistas han estado atentando, han estado atacando a una minoría que se denomina los yazidíes o yazidíes. Los yazidíes son una minoría que vienen siendo perseguida desde tiempos milenarios. Entonces, ahora se ha reeditado de nuevo en el siglo XXI la persecución contra los yazidíes.
se trata de una minoría con prácticas muy similares a la cristiana. Los cristianos también son una minoría en esa parte del mundo. Entonces, ellos practican su culto con cierto apartamiento, es decir, se apartan. No es una práctica proselitista. Proselitista quiere decir que no gana gente, no hace campaña para ganar gente, porque nadie se puede convertir en yazidíes o en yazidí, sino que usted nace con eso. Usted nace con eso. Si nadie puede decir, como dice un evangélico hoy, yo me convierto, ando en el pecado y hago una conversión y soy evangélico, o hago una conversión al catolicismo, o hago una conversión a cualquier otra práctica religiosa. A esta religión de los yazidíes la gente no se puede convertir, sino que nace y es una cultura. Entonces ellos tienen algunas prácticas que para los musulmanes son demoníacas y le han estado persiguiendo, lo más radicalizado por esa situación. Hay una comunidad que está atrapada en una montaña aislada, que la han dejado allí sin alimentos, y ya cuando están a punto de la deshidratación, cuando ya están en una situación que le puede llevar a la muerte, Estados Unidos ha intervenido, ha hecho bombardeo de aguas y alimentos para que ellos puedan sostenerse, mientras se busca la manera de crear un camino, una vía para que desciendan de la montaña y vuelvan a su vida sin que lo maten los yihadistas. Entonces, en base a esta situación, en base a estos ataques, Estados Unidos ha decidido intervenir. El presidente Barack Obama ha decidido bombardear puntos específicos de Irak. Entonces, esta es una nueva declaratoria de guerra a Irak. Por otra parte, que trata de consolidar un gobierno que le permita una unidad nacional, algo sumamente pues difícil. Entonces, si aunamos este conflicto, esta nueva guerra con la que se lleva a cabo en la Franja de Gaza, que esta semana ha tenido un receso porque se pactó una paz de 3 días, que ojalá pueda pues postergarse, ojalá pueda prolongarse. Nos encontramos con que esta parte del mundo sigue afectada por conflictos que tienen sus raíces hundidas en el tema religioso. Es decir, el origen de esos conflictos es religioso, aunque esos conflictos después han tenido otros añadidos, otros componentes, como es el caso del conflicto entre los israelíes y los palestinos. En el año de 1948, cuando se toma la decisión por parte de las Naciones Unidas de la creación del Estado israelí, también esa decisión incluyó la creación del Estado palestino. Pero se creó el Estado de Israel, mas no pudo crearse el Estado de Palestina, porque Israel inmediatamente pues inició un conflicto. Los terrenos donde estaba ubicada Palestina, decidieron dividirse en dos. Una parte sería ocupada por Israel y otra parte sería ocupada por el Estado de Palestina. Sin embargo, el Estado de Palestina se ha quedado con franjas, y está en estos momentos ubicado en 2 lugares. Está ubicado en Cisjordania
y está ubicado en Franja de Gaza. Entonces, el punto más conflictivo es el de Franja de Gaza, unos 51 kilómetros de largo, entre 7 y 12 kilómetros de ancho, es lo que ocupa la franja de Gaza, y la otra parte entonces de Cisjordania, que no es otra cosa que la parte oriental de Jerusalén. Entonces, en Cisjordania no hay tantos conflictos, porque en Cisjordania gobierna la Organización por la Liberación de Palestina, que tiene consideraciones de Estado, observadora permanente de la ONU, y ya es miembro de la ONU. Sin embargo, Franja de Gaza ha estado dominada por un grupo radical, que es el grupo Hamas, y este grupo ha estado en guerra permanente contra Israel. Ahora el motivo del conflicto ha sido que el grupo Hamas dispara misiles contra Israel, y Israel ha respondido con ataques que lamentablemente cobra como sus principales víctimas a civiles. Hasta el pasado lunes debían contarse casi 1.800 muertos desde el inicio del conflicto. Y lamentablemente, cuando vamos a ver, la mayoría de los muertos por la parte de los palestinos son civiles. Son civiles, incluso niños y mujeres. Y los muertos, en el caso de Israel, son militares, y no llegan a 70, eran 67 hasta el pasado lunes, o por lo menos hasta que se pactó la tregua. Entonces, ¿cuál es la situación? En el fondo de todo, hay un viejo reclamo de las tres principales religiones monoteístas del mundo: cristianismo, el islam y el judaísmo. Todas reclaman a Israel como parte de su geografía religiosa. Es decir, Israel, ellos han querido convertirla siempre como en el referente principal de su creencia, cuando ninguna de esas tres religiones, ni siquiera el cristianismo, nació en Israel. Ninguna de las tres nacieron en Israel. Sin embargo, las tres reclaman a Israel como el punto referente de su espiritualidad, el referente geográfico, diríamos, de su espiritualidad. Lo hace el cristianismo, pero el cristianismo no surge en Israel. Las primeras referencias de cristianos vienen de Antioquia. Y en el caso el Islam, el Islam nace en Arabia Saudita, en la Meca, en Medina. Y en el caso del judaísmo, pues el judaísmo recibe la tabla de los mandamientos en el monte Sinaí, en Egipto. Ninguna de las tres. Y repito, ni siquiera la cristiana. Ni siquiera la cristiana, porque como sabemos mucho, aunque otros no lo quieran admitir, y sobre todo la gente de la fe, y yo no discuto con la gente de la fe, yo no discuto a nadie su fe, eso no es posible, de ahí no sale nada racional. Insisten en que sí, pero ¿qué ocurre? Que como Jesús no fundó ninguna iglesia, y Jesús murió ignorando que había fundado una iglesia, porque la iglesia que va a aparecer en su nombre se va a construir siglos después, y los referentes que van a construir esa iglesia van a aparecer decenios después de su muerte, porque la iglesia se va a fundamentar en el testimonio de vida de Jesús, y las primeras versiones de ese testimonio de vida de Jesús, que es la que da Marcos, van a aparecer 40, 50 años después de la muerte de Jesús, después de otro evangelio 70, 150 años después de la muerte de Jesús, y una iglesia como tal
instituida como la conocemos, nace 325 años después de la muerte de Jesús. Es decir, no nace con Jesús, no la crea él. No la crea él, la crea su mensaje, la interpretación de su palabra, su testimonio de vida, en base al cual se elabora un Nuevo Testamento. Y por lo tanto no nació en Israel. Entonces, estas tres religiones, pues, entienden que deben tener, que la capital de Israel debe ser su capital, que debe dividirse en tres. Ojalá llegara a un acuerdo, porque eso nada más beneficia a Israel. ¿Usted se imagina todo este peregrinaje mundial en paz hacia Israel? Que los cristianos de todas partes del mundo viajen a Israel a ver los lugares donde vivió y padeció Jesús. Que la gente del Islam, que van a ser los mayoritarios en el mundo, tengan como su punto de referencia pues Israel. Ellos irían a Israel porque supuestamente hasta allá llegó sobre las alas de un caballo el profeta Mahoma. Y entonces los israelitas, los judíos, también pues tendrían esto como su centro de peregrinaje. El privilegio turístico que tendría Israel sería inmenso. Sería inmenso. Ojalá se lograra una solución sobre esa base, pero de eso estamos lejos. Ahora lo que hemos tenido en miles de años es guerra, guerra y guerra, y la guerra sigue. Y hasta presidentes pacíficos que llegaron al poder sobre la base de cuestionar la guerra, han tenido ahora que también tomar y adoptar acciones de guerra. Son las 7:22. El sol de la mañana. Señores, la pista se va a calentar. La pista se va a calentar por varias razones. Por varias razones. La número uno es que el presidente Danilo Medina ha tenido la oportunidad de gobernar por 2 años con una oposición aislada y una oposición que no ha sido consistente. Ese panorama ha variado. Ese panorama ha variado y hay un gobierno que lo que aprecian al gobierno y lo que aprecian la obra de Danilo Medina van a tener que prepararse para defenderlo. En vez de andarse entreteniendo con cosas que no aportan absolutamente nada, que distraen y que cumplen con otros objetivos. Porque lo que estén pensando en reelección de Danilo Medina están perdiendo su tiempo y están trabajando para la derrota del PLD. Están trabajando para la derrota del PLD porque en definitiva están trabajando para un candidato que representará la derrota del PLD. Que no es Danilo, desde luego, porque no es para Danilo que están trabajando, porque eso no es posible. La candidatura de Danilo Medina ni la reelección, eso no es posible. Ahora bien, lo que sí habrá y para lo que hay que prepararse para defender al presidente Danilo Medina y para defender a su gobierno, que va a enfrentar situaciones muy difíciles, porque esa oposición que no existía, vinculada ahora con otras cosas, porque por una parte está la oposición en los políticos, pero por otra parte están sectores que hasta ahora habían mantenido ciertas reservas que ya empiezan a expresarse de otro modo. Y entre esos sectores, desde luego, hay que prepararse aparentemente para una crisis en el sector eléctrico. Hay que prepararse para eso. Ahora que Danilo Medina prepara su rendición de cuentas, ahora que prepara algunos anuncios, entonces le ponen en la palestra un tema que no podrá ignorar y un tema al que tendrá que referirse, que es el tema del endeudamiento con los generadores, que
han emitido un comunicado de prensa donde están planteando que la deuda en estos momentos, de acuerdo con la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, la deuda es de 818 millones de dólares. Esa deuda que más o menos se había mantenido controlada entre los 530, que después pasó a ser de 630, de 701, de 750 millones de pesos después, según los generadores, ahora es de 818 millones de dólares. ¿Qué están planteando? Que en relación con el pago a ellos hay un atraso de 5 facturas. Usted podrá resolver esto con insultos. Es decir, bueno, aquí están los generadores de nuevo tratando de incidentar la construcción de las plantas a carbón. Aquí están los generadores de nuevo con algunos contratos que lloran ante la presencia de Dios, contratos que se hicieron en condiciones muy adversas para la República Dominicana, que más que a los generadores habría que ver a quienes estuvieron en la negociación de esos contratos. Pero bueno, esos contratos son las reglas. Esas son las reglas. Esos contratos son los bueyes con los que hay que arar, le guste a usted o no le guste. Esas son las reglas con las que un gobierno constitucional tiene que manejarse, y contra las que un gobierno que tiene que cuidar el crédito internacional del país tiene que manejarse. Entonces, esta situación terminará teniendo algunos reflejos. ¿Cómo se reflejará? Ahora los generadores plantean que los apagones que está viviendo parte de la población dominicana no son productos de ellos, sino de que las empresas distribuidoras no están comprando la energía suficiente para abastecer a sus clientes, y desde luego, si tienen este nivel de endeudamiento, no la están comprando para no hacer más grande el nivel de endeudamiento. ¿Qué significa eso? Que volveremos a los días de los apagones prolongados. Volveremos a los días de los apagones prolongados, porque las plantas a carbón son una solución, pero una solución de mediano y largo plazo. El objetivo fundamental de plantas a carbón, que yo apoyo plenamente, ha sido el objetivo de crear un parque de generación más económica. Entonces, cuando el sector eléctrico, la industria eléctrica tenga estas posibilidades, esto va a producir una renegociación automática prácticamente de todos los contratos. Pero mientras se llega hasta ahí, hay que seguir viviendo. Y mientras se llega hasta ahí, incluso se agota el periodo de gobierno de Danilo Medina. Se agota el periodo de gobierno, y parte de la popularidad actual, parte de las cosas buenas que la gente ha ponderado, ustedes saben que los pueblos son sumamente olvidadizos. Son sumamente olvidadizos. Tan olvidadizos, a propósito de las referencias religiosas que hacíamos en principio, que cuando Jesús hace el milagro de la multiplicación de los panes y los peces para saciar el hambre de la gente, los que mejor comieron, los que más comieron, después que tenían su estómago lleno, empezaron a reclamar otra cosa. Pero ven acá, pero si tú eres Dios, ¿por qué no aprovecha ya que me diste comida y me saca de la miseria? O hace ya, vamos a hacer algo permanente, pues yo comí hoy y mañana, ¿qué hago? Entonces, como tú eres Dios, transfórmame la vida de manera completa. Y empezaron a hacerle otras exigencias de inmediato. Entonces, con estas cosas, señores, el panorama va a cambiar, y hay otros sectores por ahí. Hay otros sectores, hay una situación sumamente difícil con las obras del Estado, porque
Los grandes contratistas tienen serios problemas de deudas acumuladas también. Están en diálogo, están en conversaciones, pero de no dar resultado esas cosas, también se verían reflejadas en la imagen del gobierno. Entonces, hay que prepararse para una situación similar a la de la arepa. Entonces, perder tiempo, ponerse a entretenerse con cosas que no tienen sentido, lo que hacen es que empeoran este panorama. Porque si una fortaleza tiene Danilo Medina para salir airoso de todas estas cosas, es su credibilidad. Si algo le ha permitido manejarse, un gobierno que ha tenido una economía con un comportamiento que no ha sido muy activo, y sin embargo el presidente tiene una gran apreciación por parte de la gente, eso se debe a la credibilidad. Usted erosiona eso y vamos a tener un presidente cualquiera. No el presidente que tenemos con la distinción y el respeto que ha merecido de la mayoría del pueblo dominicano. Cambio y fuera.